Muy buenas tardes, noches para todos. Mi nombre es Daniel Magioro, soy de Fundación Libertad. Le damos la bienvenida a esta charla eh, sobre arte a cargo de María Teresa Fernández, que vamos a tener hoy. Le quiero contar simplemente, para que los que no nos conocen, Fundación Libertad es una entidad de políticas públicas que se dedica, por supuesto, como le dije, políticas públicas, temas como economía, análisis político, educación, bueno, pero tenemos un capítulo que lo hemos retomado después de un par de años de poca actividad, pues lo hemos retomado el año pasado, que se llama el Centro Cultural, se llama Cultura en Libertad, que está a cargo ahora, está coordinando Estela Lagorio, las actividades nuevas. Arrancamos el año pasado, a casi fin de año pasado, Estela ya tiene una muestra de arte en los salones de la Fundación, en calle Salta, en nuestra sede, pero lamentablemente hoy, por las circunstancias que estamos pasando, por supuesto no la podemos ver. O sea, esa muestra se ve en cada actividad que tenemos nosotros, pero bueno, vamos a tener que esperar que reabramos nuestras actividades, así pueden disfrutar de la muestra. La idea, por supuesto, es tener muestras de arte, ¿no? Eh, todos los meses o cada 2 meses, pero bueno, como le digo, una vez que levantemos esta cuarentena, ya vamos a tener las actividades. Simplemente quería decirles esto, darle la bienvenida, darles gracias por participar y ya le paso la palabra a Estela, esta artista estrella ahora en la Fundación Libertad, para que la presente a nuestra disertante hoy. Y Estela, te doy la palabra. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación. Bueno, hay un poquito de ruido en la conexión. No sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero hay como un ruido atrás. No te preocupes, yo ahora lo silencio a todos y lo dejo a ustedes abiertos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Acá estamos. Ahí apareció alguien en imagen. Acá estamos en el Centro Cultural, iniciando un poquito el ciclo de charlas que van a estar a cargo de Marité Fernández. Después se las voy a presentar. La idea es que una vez por semana tengamos unas conversaciones, unas conversaciones más atractivas sobre el arte, sobre lo que es el arte. Daniel, ¿podés sacar a esta persona, no sé quién es, que está con la cámara conectada, con unos auriculares? Ángeles, apaga la cámara. Está, perfecto. Bueno, como les comentaba Daniel, este ciclo cultural 2020 comenzó un poco complicado por el tema de la pandemia. El día 27 de marzo íbamos a hacer una inauguración, un lanzamiento del CEL, del Centro Cultural, con un evento al aire libre muy lindo, un mini concierto de piano, que se tuvo que posponer, no suspender, por el tema de razones obvias, ¿no? que estamos con este tema de la pandemia. Pero bueno, eso junto con las charlas que se iban a dar, los seminarios, los conversatorios, también los pospusimos, igual que las muestras de arte, que iban a ser una muestra mensual, así que todo ese cronograma se fue pasando para más adelante cuando podamos juntarnos todos y volver a una vida en sociedad. Bueno, hoy estamos inmersos en un momento muy especial, transitando una pandemia que no solo nos repercute en el inconsciente colectivo, sino que también nos genera cambios de conducta. Y acá es donde el arte y la cultura tienen que cumplir su rol, que es mantenernos y sostenernos en este tiempo de crisis. Para esto estamos tratando de entrar a los hogares con estas charlas que nos van a dar no solo contenidos que nos diviertan y nos entretengan, sino también que nos construyan y que
podamos tener pensamientos más profundos, más valederos, con un análisis más profundo de nosotros mismos y de lo que es lo que nos está pasando. Es un momento para ser más creativos, más originales y más tolerantes como sociedad. Así que les invito a presenciar estas charlas semanales que vamos a dar con Marité. Acá la estoy viendo en pantalla ya, Marité. Voy a presentarla como corresponde, como ella se merece. Marité es una artista visual, que Marité es María Teresa Fernández, nosotros le decimos Marité. Marité está especializada en pintura y grabado, cursó varios seminarios en la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova en Buenos Aires, en Cava, ejerció la docencia en los 3 niveles, fue capacitadora regional para docentes de educación artística en la región 12 de la provincia de Buenos Aires, y actualmente se dedica a dar charlas, seminarios y a la cerámica escultórica. Como trabajo manual sería la parte de cerámica escultórica. Bueno, Marité, muy buenas tardes, noches, como decía Daniel. Te damos la palabra para que puedas saludar a todos los que estamos acá con vos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de hacer visual estos encuentros, que en este momento de otra manera no podrían haber sido. Los soñamos de otra manera, pero bueno, nos vamos adaptando. Realmente te valoro muchísimo la invitación. Yo creo que es una pasión haberme dedicado a la teoría del arte, mucho más que a la producción de obra, y que alguien tenga ganas de compartir y escuchar y dialogar sobre esto, a mí realmente me pone muy feliz. Así que gracias a la Fundación, gracias a vos, Estela, por creer que yo puedo estar acá y trabajar junto con vos, arrancar y estar al servicio inclusive de lo que la gente quiera, necesite, quiera saber, y podamos de alguna manera contestarles. Bueno, Marité, no, gracias a vos por sumarte a este ciclo de charlas. Bueno, el título que le pusimos a las charlas es Cuando hablamos de arte. Y yo te quiero preguntar, como para comenzar, ¿cuándo una obra de arte se considera obra de arte y cuáles son sus niveles? Porque hay obras de arte que llegan a los museos y otras no. Uh-huh. ¿Qué es lo que define que una obra sea patrimonio del acervo cultural de un museo y otra no llegue a serlo? A ver, contanos un poquito vos. Bueno, yo creo que para empezar tendríamos que irnos muy atrás en la historia. Las últimas investigaciones hablan de más de 40.000 años, así que vamos a empezar por lo que conocemos que puede ser el principio, y donde vamos a suponer, porque acá no hay nada que haya quedado escrito. Hay muchísimos niveles de obra de arte, y muchas teorías y muchos sostenes de gente que le da el nombre de obra de arte a muchas manifestaciones que en algún momento no lo fueron y en otros momentos sí. Desde la mirada del siglo XXI, hoy ya no tenemos ningún tipo de parámetro que cercene algún tipo de arte. Pero si habláramos desde el principio del siglo XX, por ejemplo, la prehistoria no hubiera sido considerada como la manifestación de una obra artística. Las obras de arte son las cosas que el ser humano puede producir y que no puede producir ningún otro animal que exista en la Tierra. De alguna manera ya sabemos que está en nuestro patrón genético, lo usemos o no.
Cuando hablamos de arte hablamos de música, literatura, danza, expresiones teatrales, cine, etc. Así que no nos vamos a dedicar solamente a pensar la obra de arte desde la plástica, pero sí en este momento vamos a hacer el recorte nosotras porque es lo que imaginamos, ¿sí? La obra de arte está atravesada por la historia y el lugar donde está. Si pensamos empezar por la prehistoria, en la prehistoria la obra de arte fue comunicacional, fue mágica, era una expresión de deseo. Voy a pintar, voy a plasmar en la cueva lo que mañana quiero cazar. Eso tiene que ver desde las miradas de hoy mucho más con el diseño gráfico que con el Museo del Louvre, al cual le costó 40.000 años validar la posibilidad de que esto fuera visto como una obra de arte. El gran cambio mental que se hace a partir de estos últimos 2000 años, o sea, en el final de nuestro siglo XX, es que hoy haya un espacio en Francia, en París, como el Quai Branly, donde todas las manifestaciones prehistóricas tienen su propio museo, cosa que antes no hubiera sucedido. Si seguimos avanzando, vamos a pensar en obras de arte que tienen que ver con el detentar. Voy a pintar lo que tengo. Por ejemplo, Egipto, donde cuando el faraón necesita, o sea, cuando su alma vuelva y él vuelva a la vida, se le pueda decir cuántas cosas tenía, de qué cosas contaba. Entonces no solamente los escribas, contadores, etcétera, sino que además los artistas plásticos iban a contarle en las paredes de su tumba para que él no olvidara qué es lo que había. En otros momentos aparece el deseo de la duplicación de la realidad, porque estamos hablando de que Egipto es naturalista e idealista. Y entonces, entre el viaje de Grecia a Roma, tenemos el naturalismo idealista hacia el naturalismo realista. Ya en Roma vamos a necesitar la veritas. Entonces nunca vamos a saber cómo fue Aristóteles, pero sí vamos a saber cómo fue Nerón. La representación de Nerón es veritas, es la verdad, la verdadera realidad, porque es una duplicación. Ya estamos como pensando en una fotografía. En otros momentos volvemos a lo comunicacional. En la época medieval va a haber todo un deseo de explicarle a la gente iletrada qué sucede con la obra, con la vida de Jesucristo, etc. Entonces tenemos otro tipo de manifestación artística que sirve para una lectura rápida, o que sirve para impresionar, o que sirve para dar amor, a partir de el poder llegar al infierno con una mala vida, o las indulgencias, etc. Y así en adelante, donde llegaremos al Renacimiento, que es el que va a ser un poco el ordenador de todo esto. Por eso es renacimiento, renacemos a las artes griegas y romanas y retomamos un montón de teorías, y a partir de ahí los estudios son mucho más sistemáticos. Sabemos ya la diferencia entre arte y artesanía, que también es muy importante. Cuando hablamos de arte hablamos de pieza única, por eso la cuidamos tanto, y cuando hablamos de artesanía hablamos de multiplicidades, que puedo volver a hacerlas, las puedo volver a copiar. Así que bueno, la obra de arte tiene que ver también con lo económico, tiene que ver con los recursos del lugar, tiene que ver con lo político, tiene que ver con los estados, y tiene que ver con las aperturas mentales de la gente que lo promueve, de la gente que lo produce. Más o menos ese sería un panorama general. Se me había cortado el audio. Perfecto. Es decir, que es muy importante el momento histórico en la obra de arte. Es crucial. En parte totalmente. Sí. El artista es una de las personas que más ha sufrido las prohibiciones. Cuando detentar poder, generalmente los artistas son las personas que son primeramente prohibidas por ser librepensadores. Totalmente. Y sigue pasando. Y sigue sucediendo, sí. Y sigue Tenemos pasando. muchas culturas en las que sabemos que en este momento hay hasta una prohibición de escuchar música, por ejemplo, que a nosotros no se nos... o de no poder plasmar determinado tipo de iconografía, etc.
Exacto. Marité, vos sos una persona que ha viajado mucho, que ha estado en los mejores museos del mundo, en el Louvre, en el Metropolitan, en el MoMA. Es decir, vos no solamente hablás desde los libros, sino hablás desde tus vivencias. ¿Mm? Las posibilidades que me ha dado la vida y agradezco tanto. Qué suerte, porque así podemos disfrutarte. Sí, Ahora, sí. gracias a tus vivencias. Yo te quiero preguntar, ¿qué hace que un artista ruso o un artista italiano esté en el Louvre? ¿Quién valida esa obra? A ver, ¿qué nos podés decir? Tendríamos que ir hacia la historia de la museología. La museología no es una ciencia, un conocimiento que tenga muchos años. Si estamos hablando de 600 años atrás, las personas que podían tener una obra de arte, no podemos suponer que una persona común y corriente, como somos nosotros, hubiera tenido una obra de arte colgada en su casa 10.000 años atrás, 6.000 años atrás, 2.000 años atrás. Inclusive nosotros hemos heredado muy pocas obras de arte de nuestras propias familias. ¿Sí? Eso es una cosa que pertenecía al poder adquisitivo y a un nivel cultivado de gente. Yo he probado, por ejemplo, preguntarle a mi abuela, que era de la época de Picasso, si alguna vez lo había conocido, si había escuchado de Picasso, y realmente lo había hecho. No eran los canales de información a los que ella accedía, aunque sí de cine o de literatura, que era lo más común en esa época. Estamos hablando de principios, de los primeros años del siglo XX. Los museos se van a formar con lo que primero se conocen como gabinetes de curiosidades. Los gobernadores, los viajantes, las personas que representaban algunas culturas, cuando se visitaban de países o de espacios culturales a espacios culturales, en general llevaban regalos. Los regalos eran siempre para la persona del poder. Entonces, en algún lugar de un castillo, en algún lugar inclusive hasta de un petit hotel, etcétera, para llegar a los momentos de hoy, había un espacio de la casa reservado para todos este tipo de cosas que nosotros hoy llamamos manifestaciones artísticas, que a veces podían ser desde un peine de marfil hasta un pedazo de seda pintado, que tuviera enmarcado, que tuviera un pedestal, etcétera. Con ese gabinete de curiosidades, y a partir de revoluciones, generalmente revoluciones populares, sangrientas, etcétera, se logra que todo eso que era muy personal de una parte, de una clase social y política, pase a la vista de todos. Entonces aparecen los museos. Los museos, u hogar de todas las musas, es el lugar donde nosotros hoy guardamos lo que preservamos para la posteridad. Sigue siendo una manifestación política, tenerlos o no tenerlos. Inclusive los otros días se circulaba en las redes la posibilidad de vender la Gioconda para pagar algunas crisis, etcétera, que sabemos que es patrimonio universal y que no se va a poder vender nunca. Imposible. Pero en general todo este acervo se fue creando de dos o tres maneras. Primero con estos gabinetes de curiosidades, todo la Revolución Francesa posterior va a pasar todo al Museo del Louvre. Sabemos que el Museo del Louvre no es un museo en sí, son tres casas señoriales organizadas a partir de un patio cuadrado muy importante, y ahí es donde se está dando todo, y hay muchísimo debajo de todo lo que nos muestran, y después vamos a llegar a esto. Y lo que se va a hacer después es crear fondos para poder comprar también. Entonces, cuando las personas que están preparadas para estudiar lo que había, empiezan a ver cuáles son las cosas que van faltando en la línea histórica, se trata de ir adquiriendo. Y se va adquiriendo a partir de que también el estudio del arte pasa a ser sistematizado. Entonces va a haber personas que se dediquen a investigar
por qué esto es en esta época, esto otro es en esta época, entonces debe haber algo acá en el medio que falta, bueno, veamos si lo podemos comprar. Comprar, robar, etcétera, Adquirir de alguna forma. saquear, porque de todo eso está armado, por ejemplo, el Museo del Louvre, Metropolitan, etcétera. Tenemos que ser lo más claros posibles en esto. Y si no, también tenemos otra parte que es muy importante, que son las donaciones. A partir de que el museo funcione bien, de que el museo sea creíble, lo mismo pasa en Rosario inclusive, en San Nicolás mismo, hay gente que brinda la obra porque prefiere que sea para todo el mundo y no para que quede para los herederos de la familia, y también eso amplía el acervo cultural, el acervo del museo. A partir de que el hombre empieza a viajar, digamos, de Marco Polo para acá, hay un panorama mayor y más importante de conocimientos de cosas que suceden en otras partes. Entonces, si yo vivo en Francia y sé que hay muy buenos artistas en Italia, lo más probable es que quiera traerme parte de esos artistas a mi museo, a partir de lo que fuere. Sabemos que la Gioconda llegó por un regalo que le hace Leonardo da Vinci al rey, en forma directa, y otras cosas indirectamente. Así, de esta manera, por ejemplo, fue armando Constantini el Museo de Arte Latinoamericano, tratando de mostrar en forma histórica todas las manifestaciones de todas las regiones americanas a partir de distintas corrientes. Y bueno, de esa forma van apareciendo bolivianos, uruguayos, mexicanos, etcétera, en Buenos Aires, y rusos, italianos, etcétera, en el Museo del Louvre. En tiempos de las guerras, también se han perdido muchas obras y han sido robadas muchas obras que algunas no se pudieron recuperar jamás y otras fueron a parar a distintos museos de otros países, de otras ciudades. Sí. ¿Qué nos podés contar de eso? Hay un antes y un después del organizarnos para muchas cosas. Yo creo que el siglo XX, finales del siglo XIX y principio del siglo XX es primordial para entender que nosotros empezamos a unificar criterios a partir de muchas cosas. Por ejemplo, la Cruz Roja. Por ejemplo, Unión Europea. Y por ejemplo, UNESCO. Cuando aparece el UNAM, que es la parte de museología de UNESCO, etc., nosotros vamos a empezar a tener leyes que nos cuiden de el poder sacar de los distintos países cualquier cosa a cualquier precio. Si nosotros hoy sabemos que lo mejor de los códices americanos están en Berlín, o que podemos encontrar muy buenas cosas de la cultura santamarina nuestra en el Museo del Hombre, lo que hoy es el Quai Branly de París, es porque de acá se llevaban cosas, o de otros lados se llevaban cosas sin ninguna legislación. La legislación hace hoy que mucho de lo que Hitler hizo, por ejemplo, al sacar, al expoliar a las familias judías de material que guardó en túneles de trenes expuestos a la humedad, etcétera, y eso hizo que se deteriorara la última obra, hoy deban devolverlo. El problema es que, como es legal, muchas veces probar que estas cosas eran de determinadas familias solamente se puede hacer a partir de alguna fotografía que haya habido. Por ejemplo, en el caso tuyo, vos tenés una obra tuya detrás. Si esto fuera una foto, vos podrías haber probado que eso fue tuyo y estaba en tu casa. Entonces, pudiendo devolver cosas que se han llevado o mal llevado a distintos lugares del planeta de forma ilegal. Sí, como trofeo de guerra. Como trofeo de guerra, o inclusive acá mismo, o en otros lugares, como estudios arqueológicos, difusos. Algunos con todas las certificaciones y otros no. Nadie tomaba en cuenta que se fueran piedras de acá o pedazos de cerámica, que hoy sabemos que son fundamentales para la historia nuestra. Totalmente. O textiles que han ido y venido y que son valiosísimos, o arte plumario de Brasil.
por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a venir un poquito más cerca en el tiempo, algo un poquito más contemporáneo. ¿Qué pasa cuando un artista que es de una región, de un lugar, busca irse a otro lugar a crear su obra, a otro país o a otra ciudad? ¿Qué es lo que pasa con esa obra, con ese artista? Que sabemos muy bien que muchos argentinos han conquistado el mundo fuera de acá, de su país, y están todavía afuera trabajando. Contanos un poquito a ver qué opinás de eso, de Bueno, la obra. volvemos a la historia. Y vamos a irnos a centrarnos en siglo XX, XXI. Hay gente que se movilizó sola por cuestiones emocionales, por cuestiones de creencias, por cuestiones... A ver, imaginemos que en Europa lo único que llegaba en 24 horas a toda Europa era el diario Le Figaro, con el que todas los manifiestos de las vanguardias artísticas fueron presentados en ese diario, y ese diario lo llevaba en trenes desde Francia hasta Rusia al final del día, por decir algo. De esa manera había gente que se enteraba qué es lo que estaba sucediendo en otros lugares. No había otra forma de comunicación, radio quizás, pero lo que hacía falta era la imagen. La imagen se veía mucho a través de tarjetas postales, la gente que podía, y mucho el diario, gacetillas, etc. Cuando la Revolución Rusa, todo lo que es el constructivismo ruso, etcétera, que va a estar puesto al servicio de la revolución, va a ser un arte local para ese lugar, pero va a dejar a un montón de artistas que no pueden entrar dentro de eso, fuera del espacio de la plástica, o quizás con deseo de hacer otro tipo de cosas. Al saber que, como decimos siempre, Dios estaba atendiendo en París, esta gente se traslada sola. No hace falta ni siquiera que la inviten. Saben que el centro del arte está en París y ahí van a ir, por ejemplo, Vasily Kandinsky, futuristas, etc. Inclusive grandes escritores, gente que se va a encontrar en la noche parisina para contarse otras cosas. Y cada uno trae sus manifestaciones de los distintos países. ¿Qué sucedió en la Argentina? La Argentina tiene... Fue un periodo donde se congregaban varios artistas, donde se juntaban para nutrirse uno de otro, sí, entre ellos. Por eso también hay muchos discípulos sí. y gente que en el mismo periodo pintó lo mismo o hizo arte de lo que sea, del mismo tipo que gente contemporánea Sí. de ellos, Lo ¿no? que pasa es que hay que pensar cuál era el permiso para la creatividad en esa época. Si estamos que no hace 200 años que el pintor pinta lo que quiere, el pintor ha estado muchísimos siglos trabajando al pedido de alguien, ¿sí? Y quizás por per se, pero ni siquiera podía mostrarla, porque en realidad el pintor plasmaba cosas que se le solicitaban, o que él mismo veía, etcétera, pero se jugaba la vida sabiendo que si él pintaba lo que quería, quizá no lo iba a vender. Así que necesitaba estar dentro de la corriente de lo económico también. La creatividad es muy cercenada, entonces mucho más seguro, y esto lo vienen haciendo pintores desde muchísimos siglos, copiar artistas para el conocimiento técnico y después recién buscar dentro de uno cuál es el lenguaje que uno va a elegir y qué es lo que va a decir. Nosotros tenemos, cuando hacemos obra, tenemos como dos partes importantes. Una es la parte técnica y la otra es la parte creativo-emocional, pero tenemos que tener dos bastante equilibradas. Entonces, el copiar a otros artistas afianza medios técnicos también. Sí, totalmente. Lo valioso que es trabajar con un artista que te tome como aprendiz, ¿no?
Tener un tutor. Mezclarle los colores a Jeff Koons debe ser maravilloso y que no me paguen. Puedo estar trabajando con él y aprendiendo color, por ejemplo. Totalmente. Lo que pasa que en los periodos en que vos estás nombrando, cuando tenían que pintar por pedido, estaban los mecenas, que eran los que le proporcionaban una vida tranquila, sin sobresaltos, a los pintores y a los escultores de la época. Sí. Pero bueno, eso hoy en día no pasa, no hay mecenas, hay una ley de mecenazgo que se está tratando de que salga, ya hace creo que como 2 años, pero bueno, no se está logrando, por lo menos a nivel nación, a nivel provincia, perdón. Así que estamos con esa diferencia con lo de antes y lo de ahora. Por un lado, lo bueno de tener un mecenas, que estés tranquilo y poder trabajar, y tener las necesidades básicas ya cubiertas. Fechas, sí. Pero también tenías que cumplir con lo que te pedían, como vos decís. No podías pintar lo que vos quisieras. Pero bueno. A ver, si vamos a la historia de la Argentina, nosotros entramos en el siglo XX muy rápidamente en una organización hacia el afuera que fue nuestro primer centenario. Para nuestro primer centenario nosotros teníamos los primeros artistas, que por supuesto ya venían de finales del siglo XIX, estudiando en nuestras primeras academias de arte, que gracias a Dios podían ser enviados a Europa a perfeccionarse. Cuando llega el primer centenario, empezamos a pedirle a la gente que estaba afuera que mandara cuadros, porque acá había que hacer la primera exposición de arte organizada. Estábamos en el principio de lo que iba a ser el Museo de Bellas Artes. Contábamos con la posibilidad de que el Estado le pagara a gente para que se especializara afuera, Italia, España, Francia, etc. Muchos volvieron y muchos no. ¿Qué pasa hoy día también? Los chicos, los jóvenes, suscriben a fundaciones, van a trabajar a espacios que son lo que nosotros llamaríamos clínicas de trabajo. Entonces muchas veces se van y si pueden quedarse allá, no vuelven. Vos pensás que hay países que inclusive tienen lugares donde los artistas tienen lugares para vivir, especiales. Están todos juntos, viven en comunidades, se los cuida. Inclusive, si hablamos hasta de escritores, hay barrios donde no se permite ni siquiera niños o animales, están preparados para que ellos puedan escribir en el silencio. Entonces, yo creo que el artista va a ir buscando su espacio y va a ir buscando su decir. No todo es ir y venir, hay mucha gente que es feliz en el lugar donde está, hay mucha gente que trabaja con el material que le da su espacio, que le da su tierra. Hay gente que no sabe lo que es ir a comprar un material a una librería, que produce toda su obra con cosas naturales, etc. Así que es tanto esto, el ir y venir. Por ejemplo, todo ese tipo de gente va a mirar a México, no va a mirar a Francia o a Italia para ir a perfeccionarse. En la Universidad de México es, para nosotros que somos ceramistas, etc., un gran paradigma y no necesitamos Europa. Entonces, cada uno va a ir buscando los canales, pero ¿a quién no le gustaría ir a hacer una especialización a algún lugar como ese y volver? Pero hay que moverse mucho, muchísimo, y tener muchas conexiones para conseguir que alguien financie este tipo de cosas, ¿sí? Si no es una financiación propia, que es lo que menos sucede, la financiación es el que alguien crea en que uno puede ir a pasar un año afuera porque lo que va a hacer después es maravilloso, como le pasó a Marta Minujín con la beca Guggenheim, hoy no sucede, o sucede muy poco. Son otras épocas, totalmente. Sí. Y vaya si dio después mucho más que, bueno, la ganó 2 veces inclusive, ¿no? Pero ella, que era la Fundación Di Tella. Di Tella, exacto. Marité, bueno, hoy es una charla introductoria como para que la gente sepa lo que vamos a estar dando en las próximas charlas.
Va a ser, como están viendo, una charla muy distendida, hablar como si fuéramos con un café de por medio. No es una charla muy estricta, nada que ver, lo hacemos con toda la onda y las ganas que le ponemos a esto. Y bueno, para ir comentándoles un poquito los temas que se van a dar las charlas que vienen, porque no sé si tenemos mucho tiempo ya, les leo algunas de las futuras charlas y les pedimos si nos pueden hacer llegar algunas sugerencias como para que ampliemos los temas o para que profundicemos más algunos. Eh, Estamos abiertos para que nos sugieran lo que Totalmente, quieran. Acá queremos estar todos contentos y escuchar y aprender de todo, de todos. de todos. Bueno, uno de los temas que va a ser, no se lo digo en orden cronológico porque todavía no están implementado ya el orden, pero el color y sus movimientos va a ser una de las charlas, el arte como experiencia va a ser otra, el arte al servicio de la comunicación, herramientas y utensilios desde lo social y lo económico. Cuando lo que se produce lo elige quien lo paga. Ese es un tema como el que estábamos hablando recién. Cuando uno pinta o trabaja por encargue, ¿no? Por algún encargo en especial. Bueno, esos son algunos. Esos, Ahí no te vamos a escucho. ver el backstage de todo esto. No todo es tan bonito haciendo arte. Exacto, exacto, totalmente. Bueno, esos son algunos de los temas que vamos a tener más adelante. Si te parece, abrimos un poquito para ver si los participantes quieren hacer alguna pregunta, nos pueden escribir, o no digo abrir el micrófono porque quizás nos Sí, compliquemos un poco. debajo de la pantalla dice chatear, bueno, les pedimos a que quieran hacer preguntas que la escriban ahí, de última, bueno, si tenemos tiempo abrimos un micrófono, pero bueno. Y si quieren mandar alguna sugerencia ya para algún tema en especial, que nos envíen también. Estamos abiertos a lo que ustedes tengan ganas de escuchar y si podemos hacerlo entre todos, cuanto más rico. Uh-huh. Bueno, nos sorprendimos con esto, ¿no? Se ve que o está muy claro, o por ser la primera charla están un poco asustados, como nosotras, que estamos también un poco Y asustadas, nosotras, porque estamos muy. estrenando Nosotras, charla y estrenándola de esta manera virtual, que por ahí se te desconecta, tratás de pensar a ver qué dijiste, qué vas a decir, porque no es tan fácil con la conexión. Marité, mientras tanto, si querés, ¿me podés contar un poquito qué diferencia hay y por qué hay un museo de bellas artes en los países, en las ciudades, a diferencia de los otros museos? ¿Qué me bien. podés decir? ¿Qué quiere decir un museo de bellas artes y un museo de arte contemporáneo, de arte latino? Yo creo que, como te decía hace un rato, les decía hace un rato, la profundización de estudios va haciendo que vayan naciendo las especializaciones. Los científicos van a querer ser científicos, los religiosos van a querer seguir teniendo las posibilidades de cuidar sus cosas. Va a haber de alguna manera un museo de la moda que va a ir creciendo también. Acá estoy escuchando, estoy leyendo. Sí, se fue. ¿Sin Bien. grabado? Ahora es pieza única, siendo que es repetitiva. Ahora Sí. Ignacio. Los museos de bellas artes van a nacer por el deseo de preservación y el deseo de mostrar una parte más de la nación. Cuando la nación se va organizando, entiende que tiene que tener muchísimas cosas que o tienen otros países o sienten la necesidad de tener. Por ejemplo, militares, por ejemplo, órdenes religiosas, por ejemplo, espacios populares de esparcimiento, donde ir a entender
cuáles han sido nuestros conocimientos científicos, dónde ir a entender cuáles han sido nuestros conocimientos matemáticos, etc. Y se van creando distintos tipos de entidades. En Bellas Artes tiene mucho que ver Belgrano, que trabaja mucho sobre la escuela de dibujo, etc. Él había viajado bastante. Seguramente Sarmiento también. Y después, de alguna manera, lamentablemente, las élites que van a conocer primero los primeros museos y que van a querer que Buenos Aires también lo tenga, hablando de la Argentina. Por ejemplo, el Museo Castañino de Rosario es yo no sé no quiero contar mal la historia, pero sé que es un regalo de la mamá de Juan Bautista Castañino a él, el edificio, o sea que lo paga la familia, no sé cuál es el acuerdo municipal que hacen, porque él era coleccionista. Entonces hay una necesidad, es una necesidad de que la ciudad no deje de tener esto, de no deje de tener un espacio donde el guardado, porque el guardado de obra de arte no es solamente vamos a ponerlo acá, el guardado de obra de arte habla de la luz, habla de la humidificación de las obras, habla de las intensidades lumínicas, habla de los espacios de recorrido, habla de un montón de cosas que, por supuesto, soñamos como ciudades como San Nicolás, que no tenemos Museo de Bellas Artes, tenemos un Museo Internacional de Arte Cerámico, pero no tenemos de Bellas Artes. Podemos empezar con una casa, pero lo mejor es soñar con un espacio ad hoc, un espacio creado para eso. Entonces los museos, a partir de entender el cuidado de obra, la cantidad de espacio de pared que hace falta para que una obra se lea bien también. En los últimos 200 años, todo lo que el Louvre tenía, yo tuve la oportunidad de conocer el Louvre por primera vez en el año 1975, y la última vez debe haber sido hace 6 o 7 años. La primera vez que fui no me daban los ojos para entender la cantidad de cosas que había. No se podía leer. Hoy día todo está debajo, todo está guardado, y solo dejan algunas cosas para que la gente vaya entendiendo el recorrido visual. Todo eso habló también de una evolución museológica. Ya no mostramos todo, seleccionamos, y cada tanto vamos cambiando para que la gente comprenda mucho mejor qué es lo que se guarda. Pero es además un espacio educativo. Es además un espacio educativo, que, por ejemplo, un presidente puede llevar a alguien que venga de afuera a mostrarle cuál es nuestro acervo cultural real, patrimonial, argentino, puede mostrarle otras cosas, etcétera, pero también es educativo. A partir de las redes, inclusive podemos hacer visitas virtuales, podemos entender a una comunidad visitando sus museos de arte. ¿Qué es lo que valida a esta gente? ¿Por qué guarda esto y no otras cosas? ¿Por qué no determinado tipo de obras de arte? ¿Por qué rompió o hizo estallar determinadas obras de arte y las otras las guardó y las cuidó? Todo eso habla sociológicamente de cada comunidad. Así es. Bueno, Marité, está la pregunta de Ignacio. Estamos llegando. Cierto, está la pregunta de Ignacio. Qué bien. Yo te la leo si querés. Dice, quisiera saber si un grabado es obra de arte, siendo que no es pieza única. Después tengo una pregunta, después que al final le hago. Si vamos a pensar en el siglo XX, ya toda obra con reproductibilidad técnica es una obra de arte en sí. Pero el grabado tiene todo un trabajo detrás, tiene una validación a partir de la idea, a partir de la plasmación técnica, y especialmente a partir de la copia. Si el grabado es en ácido, por ejemplo, una chapa grabada al ácido, y vamos a sacar 50 copias, de estas copias, la primera, la 1/1, va a tener un valor de tirada, y la 1/50 va a tener otro valor. No podemos decir que no sean válidas, además el artista las va a firmar a todas, pero van a tener distinta categoría económica. La que esté mejor entintada, etcétera, va a tener un valor, la última, que va a tener menor cantidad de tinta, etcétera, va a tener otro. Pero todas son obras de arte, y la reproductibilidad
técnica, mientras esté bien organizada legalmente, hace obra de arte. Inclusive tenemos hoy obras en la web que no son de nadie, o que son de alguien y no las podemos tocar, son intangibles. Y las podríamos reproducir, se las podemos pasar a gente, se las podemos mandar, etcétera, y siguen siendo obras validadas. Es medio difícil esta parte, pero ya la vamos a ir profundizando. Yo quiero hacer una aclaración para los que no saben cómo es el tema del grabado. Cuando hay una tirada, se le llama una tirada cuando se hace esto que vos estás explicando, debajo del grabado, a la derecha, se coloca el número de tirada. Es decir, vos tenés 1/60, por ejemplo, si son 60 copias, 30. Es decir, que ahí podés tener, saber bien cuál es el número de la copia que vos tenés. No sé si se entendió. Inclusive yo puedo comprar una copia 1/59 porque no puedo pagar la 1/2. Exacto. O la 2/60 en realidad sería. La 2/60. Claro. Pero puedo pagar una 59/60. Y seguís teniendo igual un original. Exactamente. Porque están firmadas por el artista, además. Sí, por supuesto. La tirada está hecha por el artista. No solamente el grabado está hecho, sino también la tirada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, los participantes. Sí, tenemos otro. Usted dijo que la obra de arte es única, sí. Es única en sí mismo. Ese grabado es único en sí mismo. Nunca va a volver a ver un grabado igual de esa tirada que se parezca. El 3/40 nunca va a ser igual que el 4/40. Es obra única. Bueno, a ver si hay alguna otra preguntita. Yo tengo una. Volviendo al tema de esto de trabajar o pintar por encargo, entre comillas, creo que será, o sea, insisto, yo no sé mucho de arte, ¿no? Pero bueno, por lo que he leído, por visto en algunas películas, estas cosas, en el Renacimiento, tipo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, no hacían cosas por encargo. Sí. Entonces, bueno, por ahí hacían cosas por encargo y ahí metían la expresión suya, capaz que hacían algo de encargo, que yo, fulano de tal quería un coso verde con algo rosa. Lo hacían, que no era su voluntad, pero me imagino que después hacen lo suyo. ¿Tiene algo que ver con esto? Tiene que ver muchísimo. Han sido de alguna manera, de nada, Ignacio, maestros de los acuerdos, además, porque Leonardo, por ejemplo, por trabajar tanto en algunos momentos históricos con determinados reyes, etcétera, logró cosas, por decir que sí a algunas cosas, logró cosas que no le habían permitido a nadie, como por ejemplo diseccionar cadáveres para poder estudiar tendones, sistemas visuales, etcétera. Por un lado hacían lo que querían, por otro lado hacían lo que podían, pero fundamentalmente debían trabajar con los mecenas por el tema del tiempo que lleva la obra. Yo no puedo pensar en ir a comprar mis alimentos, en prepararme la comida, en pagar mis impuestos, etcétera, si estoy haciendo obras tan increíblemente trabajosas como las que ellos hacían. Pero además se los elegía porque tenían un estilo propio. O sea, a la gente que elegía Leonardo, Miguel Ángel, ya lo estaban eligiendo como un artista en sí. Pero esta gente tenía que hacer, yo no digo venderle el alma al diablo, ni mucho menos, tenía que hacer concesiones para poder seguir viviendo. O sea que el mecenazgo es un toma y daca. Ellos tenían un espacio de trabajo, materiales y tiempo, a partir de ese mecenazgo, que les permitía hacer lo que hicieron, si no, no hubieran podido. Claro, me imagino que pasa en otros campos como la música también, o sea, digamos, las ciencia, un chico que hoy está trabajando a partir de una vacuna tiene parámetros para trabajar. Determinado laboratorio le va a pautar qué es lo que puede hacer y lo que no, pero sí le va a pagar para que él esté tranquilo en el laboratorio creando.
es necesario fundamentalmente, y cada uno después agarra su beta y aprovecha. Bueno, la cuestión económica obviamente es fundamental. Y cada uno Fundamentalísima. Sí. expresa lo suyo. Espérate, Hasta llegar al siglo XX. En el siglo XX se va a desdibujar un poco, pero ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quedan unos minutitos todavía para los que quieran preguntar. ¿No? Bueno. Bueno, Marité, nos queda agradecerte por esta charla. A ustedes. Me encantó, la A ustedes. verdad, es muy, muy didáctica y muy amena, sobre todo. Gracias. Muy amena. Ojalá lo hayamos pasado bien todos. Yo creo que sí, si no, que pongan el dedito para ver si están conformes con la charla, y la iremos mejorando a medida que vayamos transitando todo esto. Acá dice, estuvo genial, bueno, gracias. Bueno, nada menos que mi hija. Nada objetivo. Ella está comprada. Así que bueno. Bueno, Daniel, Muchas gracias. ¿no estás ahí? Estoy. ¿Sí? Gracias, Fati. Bueno, gracias, sinceramente. Lo hemos pasado bien. Cierro yo entonces, Estela. Bueno, como vos quieras. Agradecerle nuevamente por participar de esta charla. Como dijimos al principio, estamos reiniciando toda la actividad cultural en la Fundación Libertad. Estela va a estar a cargo de eso, van a ir recibiendo las invitaciones. Y bueno, esperemos que participen en las próximas, y una vez que se levante la cuarentena lo vamos a invitar, por supuesto, a ver la obra de Estela, que es muy bonita, está en el Instituto de la Fundación. Y vamos a invitar a, si hay artistas aquí, vamos a invitar a los artistas a participar también de esa sala, renovar, como dijimos, si por suerte, mes por mes, cada 2 meses, y exponerlo, el arte local, regional. Eso fue la idea del Centro Cultural cuando se arrancó, fue justamente dar un espacio a la gente de la región para que pueda exponer su obra. Así que muchísimas gracias, les doy la buena noche a todos. Marité, enormemente agradecido por tu tiempo. Yo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao.